Hola chicos, soy el profesor Maciel de Sistemas Tecnológicos y bueno, vamos a tener una pequeña explicación de lo que quiero que sepan de sensores, que es el trabajo práctico número 3, clase 3, que les voy a enviar a la brevedad. Bien, básicamente los sensores son dispositivos que miden ciertas magnitudes que existen en la naturaleza, ¿sí? Que podría llegar a ser, por ejemplo, aunque tenemos un gráfico de sensores, podría llegar a ser, por ejemplo, humo, puede llegar a medir luz, pueden medir temperatura, pueden medir eh, un elemento físico, una proximidad, por ejemplo, un cuerpo, pueden medir también sonido, podrían medir también eh, magnetismo y así varios elementos, varias magnitudes que existen en la naturaleza. Entonces un sensor lo que hace es medir cualquiera de estas. ¿Sí? Esto que tengo acá es una representación gráfica de un sensor, una representación en la cual yo tengo lo que voy a medir, el elemento que voy a medir, un circuito que lo que hace es transformar esta medición en una señal eléctrica, que la tenemos entre estos puntos. Pero ¿qué pasa? En esta zona de acá, como ustedes ven, hay una conexión eléctrica que puede ser que esté abierta, como en este caso, según mida alguna magnitud acá, o esté cerrada, ¿sí? Depende de lo que mida, el sensor funciona como una llave, de forma tal que si mide alguna de estas magnitudes, está abierto, o si no la mide, puede llegar a estar cerrado. De esta forma, este tipo de dispositivo nos ayuda, ¿sí?, a manejar un sistema de control según lo que haya en su salida, como hemos visto en la parte teórica de sistema de control. Por eso normalmente los sensores los utilizamos a la salida de un sistema de control. El sensor lo que hace es medir una magnitud de esta y enviar una señal a la entrada del sistema. Y eso hace que el sistema se autorregule. Bien, esa parte está en la parte teórica, esto que acabo de decir. Ahora lo que me interesa es esto es interesante. Resumiendo esto que acabamos de decir, un sensor funciona como una llave. Según la medición que realice, tiene una llave interna que se abre o se cierra, ¿sí? Una llave abierta, llave cerrada. Y esto envía un impulso eléctrico a nuestro sistema para que actúe de determinada manera. Bien, vamos a ver qué tipo de sensores existen. Acá tengo algunos nomás, existen muchos más, obviamente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este sensor que es un sensor ultrasónico, ¿sí? Al principio el funcionamiento de este sensor es uno de estos que vemos acá, que parecen ojitos, emite un sonido, ¿sí? Y este lo colecta el sonido, ¿sí? O sea que es un sensor ultrasónico. Este emite un sonido y cuando algún cuerpo se atraviesa delante del sensor, el sonido rebota y es detectado por esto. Y de ahí sale una señal eléctrica, eso es captado por un circuito electrónico, ¿sí? Es captado y envía una señal alta o baja, acá una señal eléctrica, ¿sí? Y eso es utilizado por el sistema. Lo mismo pasa con este tipo de sensores. Sensor infrarrojo también tiene un principio de funcionamiento parecido, en el cual
este LED emite una luz en este sentido, ¿sí? Y cuando se interpone algo delante, esa luz rebota en ese objeto, es colectada por este LED que detecta esa señal, y mediante un circuito electrónico, el mismo principio de funcionamiento hace que una señal alta o baja salga por estos conectores. Este es un sensor infrarrojo. Este también es un sensor infrarrojo pasivo que se puede llegar a utilizar, por ejemplo, en una habitación, detectando la presencia de alguien. Este se utiliza más para también proximidad. Según se regule esta perilla que vemos acá, ¿sí? Podemos regularla con un destornillador. Vamos a buscar un destornillador por acá. Disculpen la presencia de felicidad. Con un destornillador acá vamos regulando la distancia de sensado, ¿sí? Bien. Después tenemos los que se llaman fines de carrera o sensor de contacto. ¿Qué es esto? También es como una llave, ¿sí? Después vamos a verlo cuando tengamos las clases presenciales, vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Pero es una llave. Fíjense que acá tiene un interruptor, y cuando algo se aproxima, una puerta puede llegar a ser, ¿sí? Toca acá y ustedes escucharán cómo activa una llave interna, ¿sí? Y en vez de haber continuidad entre estas dos patas, hay continuidad entre estas. Perdón, al revés. En este momento hay continuidad entre estas dos patas, y cuando yo acciono esta llave, empieza a haber continuidad entre estas dos patas, ¿sí? Tenemos este tipo. Fíjense que hay diferentes tipos. Este es más chico. Acá tenemos otro. Después el otro sensor que tengo acá es un sensor de humedad. Por ejemplo, esto lo pongo donde quiero sensar, y si existe humedad, ustedes saben que el agua es conductora de la corriente eléctrica. Si existe una humedad determinada que permita que esta placa y esta placa se unan por medio del agua, va a salir una corriente eléctrica, va a salir una señal en estas dos patas, y detectada por este módulo. Este módulo va a detectar ese tipo de señal, y en esta salida va a salir al sistema de control. Entonces, uno de los ejemplos aplicables a esto es para en riego, en un sistema de riego. Yo inserto esto dentro de una maceta. Si la humedad que hay en la tierra es suficiente, ¿sí? Va a haber una continuidad entre estas dos placas, y eso va a hacer que la señal varíe, ¿sí? Si hay poca agua, no va a haber continuidad entre estas dos patas, y de esa forma la señal va a ser la inversa a la anterior. Entonces, con respecto a esto, después tenemos acá un sensor fotosensible, ¿sí? Esto funciona con luz solar, con luz, y cuando existe luz solar, a la salida tenemos una señal, y si está en la oscuridad, existe la señal inversa. A la salida tenemos la señal inversa. Esto se utiliza mucho en iluminación en la vía pública, ¿sí? Ese tipo de sensores se utilizan en la vía pública. Ustedes, cuando ven que se encienden las luces automáticamente, lo que está accionando es un sistema de este tipo, en el cual, cuando hay oscuridad, cierra un circuito y se encienden las luces. Por el contrario, cuando la luz del día empieza a aparecer, se apagan automáticamente, porque detecta la luminosidad y abre el circuito. Bueno, básicamente acá tenemos un pequeño resumen de lo que son los sensores. Espero que puedan realizar el trabajo que les envío,
y que esto les sirva de ejemplo para realizar la actividad. Recuerden que tienen que realizar una actividad de investigación investigando acerca de algunos tipos de sensores que les interese o que les intrigue para hacer la presentación. Nos vemos en la próxima clase.